Saludos, mis queridos hermanos y amigos. Feliz de poderles saludar una vez más, el pastor Osmin Hernández, presente para continuar los estudios que iniciamos, una serie de estudios que estoy compartiendo con ustedes. De hecho, los estudios están a la medida de principiantes en el conocimiento de la palabra de Dios, como también para aquellos hermanos que gustan de ser edificados y gustan de repasar los aspectos doctrinales que fortalecen la fe. De modo que hoy, con muchísimo gusto, vamos a continuar. Voy a terminar más bien el estudio anterior, un estudio que no he podido concluir porque es un tanto extenso, y he dicho que en estos estudios iremos tratando, tal vez no de forma muy exhaustiva, pero bastante profundo, cada uno de los temas o estudios. El tema que hemos estado estudiando: ¿por qué normas seremos juzgados? O mejor dicho, ¿por cuál norma seremos juzgados? Esta es la última parte que vamos a tener de ese estudio. He tenido 3 partes. Espero que haya visto, y si no ha visto las primeras partes, por favor, antes de ver esta, tiene que ver las primeras 3 partes de este estudio. Bien, tendremos una brevísima oración ante Dios para suplicarle a Él su dirección. Padre amoroso, gracias porque nos da el privilegio de estudiar tu palabra. Rogamos a ti, oh Padre, que ilumines nuestra mente. Ya fue inspirada tu palabra, ilumínanos a nosotros para poder entenderla. Bendice, Señor, a quienes amablemente han de ver y escuchar los estudios, y a mí, Señor, al compartirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, de las preguntas últimas que vamos a hacer en el estudio, tenemos esta: ¿cómo sabemos que Jesús no tenía ventajas sobre nosotros y que nos es posible vivir igualmente victoriosos sobre el pecado, tal como Jesús lo hizo, o como Jesús fue victorioso? Y ahí es donde vamos a mirar si es que hubo ventajas en él. Porque como cristianos, la mayoría de los cristianos sabemos por la Biblia que Jesús posee doble naturaleza. Y digo posee porque Él vive para siempre, ¿verdad? Entonces, una vez que Él tomó la naturaleza humana, Él sigue teniendo esta naturaleza. Entonces, es divino, es humano, y es fácil para nosotros llegar a concluir o a conclusión de que, bueno, si es Dios, entonces para Él era fácil. Allí es donde podríamos nosotros estar equivocados. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, verso 3, dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero esta es la parte que nosotros tenemos que hacer. Todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica. Es decir, pone de su parte, está pendiente, ¿verdad? Y le pide a Dios que lo guíe, pero al mismo tiempo estamos pendientes de lo que hacemos, cómo vivimos, cómo hablamos, qué hacemos. Ahora, en Hebreos
capítulo 4, verso 15, tenemos la respuesta para la pregunta exactamente. Porque en Hebreos 4:15 la Escritura dice así: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó. Y por eso Pablo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que aquí, mi hermano querido, encontramos esa respuesta. Primera de Corintios 10:13, no quiero pasar por alto también este pasaje, porque recuerda la pregunta que tenemos: ¿cómo sabemos que Jesús no tenía ventaja sobre nosotros? Entonces, en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, dice la Escritura así: no os ha sobrevenido ninguna prueba. En otra versión dice, me parece que una versión como esta es una versión también moderna, pero dice: no os ha venido ninguna tentación. En la versión que estoy leyendo dice ninguna prueba, pero aquí vamos a ver cómo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que la respuesta está aquí. La tentación no es sobrehumana. No es sobrehumana, entiende esa palabra. No está por encima de lo que pueda soportar un ser humano. Así que, en primer lugar, el creyente se purifica a sí mismo. En segundo lugar, el Señor se compadece de nosotros y nos da la fuerza cuando acudimos a Él. Y en tercer lugar, no hay tentación que no sea humana. No hay tentación sobrehumana, pues. Eso es lo que queremos decir. Entonces, vamos rápido a la siguiente pregunta: ¿cómo pudo Jesús ser tentado tal como nosotros? En Hebreos, vamos al libro de Hebreos, siempre a la carta de Pablo a los Hebreos. Entonces, dice aquí, Hebreos capítulo 2, verso 11, y luego 14 al 18. Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Tú y yo, una vez que conocemos el Evangelio y entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, vivimos para Él. Somos santificados. Es un proceso de toda la vida. Y entonces, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él ha venido a ser también nuestro hermano. Y entonces, ¿cómo es eso? Versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Así que aquí encontramos cómo pudo ser tentado tal como nosotros. Es porque Él se hizo hombre, sintió sed, sintió hambre. Fue tentado con el hambre. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando había pasado 40 días
40 noches. Bueno, el día y la noche es una solo asunto, pero tenemos día y noche, así que por eso se dice 40 días y 40 noches, pero realmente fueron 40 días. Entonces, ahí tenemos, porque Él fue hecho como sus hermanos, como nosotros. Vino con una herencia como la nuestra, exactamente así como nosotros, para compartir nuestras luchas, nuestras tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Como hijo del hombre, nos dio el ejemplo de obediencia. Entonces podemos obedecer como obedeció Jesús. No ejercitó facultades que los hombres no pudieran poseer. En Cristo Dios ha provisto medios para poder subyugar todo rasgo pecaminoso y poder resistir toda tentación, por fuerte que sea. Para ti, si quieres conocer de esto, lee El deseado de todas las gentes, página 32. Bien, entonces, vamos, es cierto que queremos hacer exhaustivo el estudio, pero no vamos a ir mucho más. Hay más que decir. Entonces, ¿qué motivo debe impulsarnos a nosotros a obedecer la ley de Dios? Porque ya hemos en una pregunta anterior declarado que la ley real, la ley de libertad, es la norma por la cual seremos juzgados. La pregunta que tenemos es, ¿qué motivo debe impulsarnos a guardar la ley de Dios? Juan 14:15, texto conocido en el ámbito adventista, pero si tú eres un cristiano que eres nuevo en el conocimiento de la palabra, entonces te digo ahora, Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. En Juan 15:10 dice él, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Así que en 2 Tesalonicenses 2:8, quiero ver, sí, en 2 Tesalonicenses 2, vamos a ver, 2:8 al 12, vamos a ver, aquí a ver si estoy bien. 2 Tesalonicenses 2:8 al 10. Para abundar en esto. Dice aquí, y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Vamos a ver, parece que sí está bien. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cada uno de nosotros debe tener esa motivación de obedecer y no de vivir en la injusticia. Es de hacer lo recto, significa obedecer los mandamientos de Dios. Muy bien, así que en el versículo 10 de este pasaje dice,
y con todo engaño. Mucha gente es engañada aún teniendo la luz. Ahora, ¿son los mandamientos de Dios una carga para los que realmente han nacido de nuevo? Primera de Juan, capítulo 5, versos 3 y 4, dice la Escritura así. Porque habrás escuchado esto. Algunos dicen que esto de los mandamientos es una carga, que allá no la pudieron llevar y que tampoco nosotros la podemos llevar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, dice aquí, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son una carga, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, obedeces por fe. Bien, entonces, ¿por qué muchos piensan que han nacido de nuevo? O sea, muchos que piensan que han nacido de nuevo se chasquean o van a ser chasqueados en el día del juicio. Esto te lo voy a decir así rapidito porque ya lo hemos leído en otras ocasiones. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, aquí, en el pasaje completo dice, muchos dirán, Señor, eché demonios, hice milagros. Y entonces el Señor le dirá, no os conozco. Porque el que va a entrar es el que haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en su doctrina, en su ley, en lo que Él ha decretado para bien nuestro. Bien, entonces, vamos, ¿quiénes serán admitidos en el cielo? Apocalipsis 22, 14. Dice, voy a leer de esta versión primero, Apocalipsis 22, 14. ¿Quiénes son los que van a ser admitidos? Y aquí estamos cerrando. Porque recuerda que hemos dicho en la parte del estudio anterior que el Señor resume en pocas palabras lo que hay que hacer. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Pero ahora aquí estamos mirando una versión diferente para contestar este asunto. ¿Quiénes van a ser admitidos en el cielo? 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, lo interesante de este pasaje es que en otra versión, la versión antigua, dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Entonces, en un estudio más abarcante, te darás cuenta que aquel que guarda sus mandamientos ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. En la versión antigua de 1909 es así como dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. En la versión del Rey Jacobo en inglés, basada en el manuscrito llamado Textus Receptus, dice, felices los que guardan los mandamientos para que puedan tener derecho a entrar en la ciudad. Termino aquí entonces. Termino aquí con el estudio por qué norma seremos juzgados. Nuestra salvación le costó a Jesús su vida.
pero Él nos la ofrece a nosotros gratuitamente si tan solo le entregamos nuestra naturaleza pecaminosa a Él. Porque ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle a Él? Nada. Nuestra naturaleza llena de pecado. Entreguémosle a Él nuestra naturaleza. Él que ha prometido quitarnos nuestros pecados. Él ha prometido. Primera de Juan 3:5 nos lo dice. Y escribiré su ley en nuestros corazones. Escribirá esa ley en nuestros corazones. Entonces, nuestras obras van a mostrar si hemos nacido de nuevo. Primera de Juan 2:29. Quiero leer este pasaje, ya que estamos concluyendo el estudio. Entonces, Primera de Juan 2:29 nos dice así: si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, hemos nacido de Él. Dice Juan, nadie os engañe en este punto. Primera de Juan 3, 6 y 7. El que es nacido, el que tiene el nuevo nacimiento, pues no practica el pecado y vive en una atmósfera distinta. Su nuevo nacimiento. Hay un cambio que envuelve toda su vida y experimenta un cambio de carácter. Su carácter es distinto. Y finalmente decimos que el carácter es lo que vamos a llevar al cielo. Es algo progresivo. Segunda de Corintios 5, 10, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano querido y mi amigo, ¿desea usted que Jesús le dé la experiencia del nuevo nacimiento? Porque solamente naciendo de nuevo usted puede comenzar a obedecer a Dios. De lo contrario, no es posible. Hay que nacer de nuevo. Es una nueva experiencia, una relación de amistad con el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición. Y si así lo es, por favor, compártelo. Compártelo. Veo, si lo ves en YouTube, pues si le das like, otros también podrán verlo. Hermano querido, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga ricamente.